Protagonistas: Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers, Albert Wesker. Resident Evil. Resident Evil, la conspiración de Umbrella, capítulo 2, parte 2. Chris sintió el súbito impulso de la adrenalina en sus arterias y comenzó a trabajar con mayor rapidez. Se había dado cuenta de que cada segundo contaba, que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus camaradas y amigos. Era poco probable que se hubiese producido un accidente grave. El equipo Bravo volaba a baja altura y Forrest era un buen piloto, pero ¿qué ocurriría cuando estuvieran en el suelo? Wesker le comunicó con rapidez a Irons la información de la que disponían hasta entonces, y después colgó, para dirigirse hacia donde se encontraban los demás. Voy a asegurarme de que nuestro helicóptero se encuentra en condiciones de vuelo. Joseph, sigue intentándolo durante un minuto más y luego pásale las comunicaciones a la gente de la centralita. Ayuda a estos dos a llevar el equipo arriba. Os veré en el tejado. Wesker se despidió de ellos con un gesto de la cabeza y se marchó a paso ligero. Sus pisadas resonaron con fuerza por el pasillo. Es bueno, dijo Barry en voz baja, y a Chris no le quedó más remedio que estar de acuerdo con él. Era tranquilizador comprobar que su nuevo capitán no perdía los nervios. Chris no tenía muy claros sus sentimientos personales hacia él, pero su respeto por las cualidades de mando de Wesker crecía a cada momento. Adelante, equipo Bravo. ¿Me recibes? Cambio. Repito. Joseph continuó pacientemente, con una voz repleta de tensión, pero sus llamadas se perdían en mitad de la estática que resonaba en la habitación. Wesker atravesó a paso vivo la sala de espera de la segunda planta, y en el camino saludó a un par de policías uniformados que estaban tomando un refresco al lado de la máquina automática. La puerta que daba al pasillo que finalmente lo llevaría al tejado estaba abierta de par en par, y una ligera brisa húmeda refrescaba el pegajoso calor del interior del edificio. Todavía era de día, pero no tardaría mucho en hacerse de noche. Tenía la esperanza de que aquello no complicara aún más la situación, aunque supuso que probablemente lo haría. Wesker torció a la izquierda y empezó a bajar la escalera que conducía al helipuerto mientras revisaba mentalmente de forma sistemática la lista: comenzar procedimiento de emergencia, armamento, demás equipo, informar. Ya sabía que todo estaba en orden, pero volvió a repasar la lista de todas maneras. No convenía confiarse, y las suposiciones eran el primer paso hacia el error. Le gustaba pensar en sí mismo como un hombre preciso, que tenía en cuenta todas las posibilidades y que decidía el mejor curso de acción después de sopesar cuidadosamente todos los factores. Ser jefe consistía simplemente en tener el control. Pero para cerrar este caso, se quitó de la cabeza aquella idea antes de que llegara más lejos. Sabía lo que tenía que hacer, y todavía quedaba tiempo de sobra. Ahora tenía que concentrarse solo en traer de regreso a los miembros del equipo Bravo, sanos y salvos. Wesker abrió la puerta que daba finalmente al exterior y salió a la brillante luz del atardecer. El creciente zumbido de los motores del helicóptero y el olor a combustible asaltaron sus sentidos. El aire en el pequeño helipuerto del tejado era más fresco que en el interior del edificio. Estaba parcialmente bajo la sombra de una vieja torre de almacenamiento de agua, vacío excepto por el helicóptero gris metalizado del equipo Alfa. Se preguntó por primera vez qué le habría sucedido al equipo Bravo. Había ordenado que el novato y Joseph revisaran ambos aparatos el día anterior, y estaban en perfectas condiciones. Dejó a un lado aquella línea de pensamiento mientras se encaminaba hacia el helicóptero, con su ya alargada sombra siguiéndole pegada a los talones. No importaba el porqué. Al menos, ya no importaba el motivo. Lo realmente importante era lo que seguía a continuación. Espera lo inesperado era el lema de los Stars, aunque lo que realmente significaba era estar preparado para cualquier cosa. No esperes nada. Ese era el lema de Albert Wesker. Quizás era menos pegadizo, pero era infinitamente más útil. Era una garantía prácticamente infalible de que nada te sorprendería jamás en la vida.
Entró en la cabina del piloto y recibió una bienvenida por parte de Vickers en forma de temblorosa señal del pulgar hacia arriba. El tipo estaba completamente pálido por el miedo, y por un instante Wesker pensó en dejarlo atrás. Chris podía pilotar, y Vickers tenía fama de venirse abajo en situaciones tensas. Lo último que necesitaba era que uno de los suyos se quedara paralizado por el miedo si se presentaban problemas. Sin embargo, pensó en los Bravo desaparecidos y decidió que era mejor que los acompañara. Al fin y al cabo, sería una misión de rescate. Lo peor que podía hacer Vickers era vomitar encima de sí mismo si el accidente del helicóptero de los Bravo había sido muy grave, y Wesker podría soportar algo así. Abrió la puerta de carga lateral y efectuó una rápida revisión del equipo colocado en las paredes del aparato. Bengalas de emergencia, raciones de campaña. Abrió la tapa de las pesadas cajas situadas detrás de los asientos y comprobó los suministros médicos básicos mientras asentía. Estaban todo lo preparados que se podía estar. Wesker sonrió de repente al preguntarse qué estaría haciendo Irons en aquel preciso instante. Estará cagándose en los pantalones, seguro. Wesker lanzó una pequeña carcajada mientras saltaba al asfalto recalentado por el sol. Se imaginó claramente a Irons con sus gordas mejillas rojas por la indignación y con la mierda corriéndole pantalones abajo. A Irons le gustaba pensar que podía tener bajo su control absolutamente todo lo que lo rodeaba, incluidas las personas, y se enfurecía cuando no era el caso, lo que lo convertía en un perfecto idiota. Por desgracia para todos ellos, era un idiota con cierto poder en Raccoon City. Wesker había investigado un poco sobre el jefe de policía antes de ocupar su nuevo puesto dentro de los Stars. Se había enterado de unos cuantos asuntos que no dejaban muy bien parado a Irons. No tenía intención alguna de utilizar aquella información, pero si Irons intentaba una vez más fastidiar la operación, Wesker no tendría el menor remordimiento en dejar filtrar aquella información a la prensa. O al menos en decirle que tenía conocimiento de ciertos asuntillos. Desde luego, aquello lo mantendría alejado de la operación. Barry Burton apareció con la bolsa de municiones al hombro, y sus enormes bíceps se tensaron cuando se cambió la bolsa de hombro y se encaminó hacia el helicóptero. Chris y Joseph lo seguían de cerca. Chris cargaba con las armas de cinto, y Joseph llevaba al hombro un RPG en su funda, uno de aquellos lanzagranadas de tipo compacto. Wesker volvió a quedar sorprendido por la fuerza bruta de Burton cuando el miembro alfa subió al helicóptero y dejó la bolsa en el suelo con facilidad, como si en realidad no pesara más de 30 kilos. Barry era bastante inteligente, pero, dentro de los Stars, el tener músculos era toda una ventaja. El resto de la escuadra estaba en buena forma, pero, comparados con Barry, los demás miembros del equipo eran unos palillos. Wesker volvió a centrar su atención en la puerta que daba acceso al helipuerto a la espera de que apareciera Hill mientras los demás colocaban en su sitio el equipo que habían llevado. Echó un vistazo a su reloj y frunció el entrecejo. Hacía menos de 5 minutos que habían perdido el contacto con el equipo Bravo, de modo que habían reaccionado en un tiempo excelente, así que ¿dónde demonios estaba Valentine? No había tenido mucho contacto con ella desde su llegada a Raccoon City, pero su expediente era todo un historial. Tenía unas excelentes recomendaciones por parte de todos aquellos con los que había trabajado, y su último capitán la alababa diciendo que era notablemente inteligente y que se mantenía, increíblemente, tranquila en las situaciones de tensión. Era normal, teniendo en cuenta su vida pasada. Su padre era Dick Valentine, el mejor ladrón de guante blanco de hacía un par de décadas. Él se había encargado personalmente de entrenarla y formarla para que siguiera sus pasos, y a ella le había ido bastante bien hasta que finalmente encarcelaron a su padre. Sea una chica prodigio o no, podría comprarse un reloj en condiciones. Le ordenó en silencio que se diera prisa para meter su trasero en el helicóptero y le indicó a Vickers que comenzara a hacer girar los rotores del aparato. Había llegado el momento de descubrir lo mal que estaban las cosas.